¿Qué errores se puede cometer al probar una hipótesis? Existen 4 posibilidades. Una, aceptar una hipótesis verdadera, lo cual no es un error, es una decisión correcta. Acepté la hipótesis real. O rechazar aquella hipótesis falsa, lo cual también es otra decisión correcta. Ahora, típicamente sí hay 2 errores, que es aceptar una hipótesis falsa, la cual se le conoce como error tipo 2 o beta. Y rechazar una hipótesis que es cierta o verdadera también se conoce como error tipo 1 o error alfa. Ahora bien, ¿cómo nosotros evitamos cometer error tipo 1 o error tipo 2? Por lo general, el asunto del muestreo es vital. El asunto del muestreo es bien importante, porque si el muestreo no es adecuado, vamos a tener o la posibilidad de un error tipo 1 o la posibilidad de un error tipo 2. Así que por eso siempre es bien importante manejar el asunto de muestreo, porque no solamente el tamaño de la muestra, sino también la que los participantes sean asignados al azar o a los conglomerados a los cuales sean asignados, o a los grupos, entre otros. Pero esos son los errores tipo 1, tipo 2. Lo otro sería aceptar o que los datos validen una hipótesis verdadera o rechazar una hipótesis que sea falsa. Ahora, las pruebas de hipótesis, como las planteamos, ¿verdad? Aquí vemos un montón de dibujos. ¿Sí? La prueba de hipótesis, cuando hacemos análisis paramétricos, pues van a estar guiados pues, por los distintos tipos de análisis que realizamos. Por un lado, el nivel de significatividad también. Sabemos que las pruebas paramétricas asumen una distribución normal de las puntuaciones, versus las pruebas no paramétricas no asumen una distribución normal, y por lo general se trabaja con variables que son de carácter categórico, sí o no, hombre, mujer, ese tipo de cosas. Así que lo importante en la prueba de hipótesis es que en las paramétricas se va a asumir que hay una distribución normal de las puntuaciones, que el muestreo es, o el tamaño de la muestra es el adecuado. No así tanto en las pruebas no paramétricas. Las pruebas no paramétricas, al no pensar directamente que vamos a estar generalizando los resultados de una muestra a la población, pues por lo general en los análisis no paramétricos las muestras son pequeñas. Son muestras pequeñas y pues usualmente lo que buscamos es ver si la varianza o la variación en los resultados de la muestra es distinto del universo, pero no buscamos unas generalizaciones per se. Premisas para los análisis paramétricos. Mencioné algunas, pero vamos ahora a recalcarlas. Para los análisis paramétricos debe partirse de los siguientes supuestos. La distribución poblacional de la variable dependiente es normal, o se distribuye de forma normal. También el nivel de medición de las variables va a ser de intervalos o razón, o sea, no va a ser ni nominales ni ordinales. Eso usualmente se trabaja con la no paramétrica. Ahora, también un tercer factor es que 2 o más poblaciones, o cuando 2 o más poblaciones son estudiadas, o sea, yo estoy haciendo un estudio de comparación de grupos que provienen de 2 poblaciones distintas o 2 muestras diferentes. Tengo que partir de la premisa de que la variación de ambas poblaciones es homogénea, porque si no es homogénea,
la variación de uno de los grupos es la que va a establecer las diferencias y no realmente el comportamiento de la variable. Por ejemplo, si yo estoy evaluando el caso de quién es más inteligente, hombres y mujeres, se supone que la distribución de puntuaciones de inteligencia de hombres y de mujeres sea ambas, se comporten de manera normal y que la varianza o la variabilidad de ambas distribuciones sea homogénea, sea la misma. Si en los hombres la variación es menor que en las mujeres, se puede llegar a la conclusión de que los hombres son más inteligentes que las mujeres, cuando la realidad es que pues, la mayor parte de los estudios no valida eso. Por tanto, la variación o la varianza es importante. Claro, hoy en día los análisis estadísticos toman los dos supuestos en consideración, si es homogénea o si es heterogénea. Cosa de que tú como investigador puedas mirar y entonces pues ya tú sabes que cuánto influye la varianza de ambas distribuciones, porque si es heterogénea pues sabes que ya ahí tienes un artefacto estadístico de que realmente, pero claro, estos análisis son bien sensibles y lo que implica es que si va a haber diferencia, la prueba me lo va a decir, la prueba estadística me lo va a decir, así que pues ahí, pero ese supuesto es importante, no se puede perder de perspectiva. ¿Cuáles son las pruebas paramétricas o métodos más comunes? Pues la correlación, el coeficiente de correlación Pearson, la regresión lineal, puede ser regresión simple o múltiple, pruebas T. Cuando yo puedo hacer pruebas T para grupos independientes, para medidas independientes, cuando hago pre y post, o prueba T de un solo grupo cuando quiero comparar el promedio de la muestra con el de la población. También prueba de contraste de diferencias de proporciones. Aquí ahí lo que hacemos es que básicamente a nivel de contingencia vemos si los porcientos varían de un grupo a otro. No se usa mucho, pero está por ahí disponible. El análisis de variación unidireccional o ANOVA, que básicamente cuando yo quiero hacer una ANOVA es que yo quiero también ver si tengo diferencia entre tres grupos como mínimo. De ahí, como mínimo puede haber cuatro grupos, 5 grupos, dependiendo, ¿verdad?, el diseño que yo establezca, pero 3 como mínimo en una variable dependiente. Yo tengo 3 grupos donde estoy dándole adiestramiento, o sea, yo quiero ver cómo mejoran el servicio al cliente y le doy un adiestramiento de servicio al cliente a un grupo que sea presencial, otro híbrido y otro en línea, totalmente en línea. Luego entonces voy a comparar cómo desempeñan en minimizar o mejorar el servicio al cliente a través de un instrumento, pues, y trato de ver cuál de los tres, a través de pruebas de comparaciones múltiples, cuál de los tres métodos es mejor. Si hay diferencia, si no hay diferencias en los métodos, pues realmente no vale la pena. Pero si hay diferencias estadísticamente significativas en cualquiera de los tres métodos, pues las pruebas de comparación múltiple me van a decir cuál es el método donde la gente salió mejor. Y ahí pruebas Chefe, Tukey, varias otras más que hay. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero medir 3, 4, 5 grupos con 2 variables dependientes? Pues ahí entonces voy a hacer un análisis de varianza factorial o ANOVA múltiple o de factores, donde la variable dependiente van a ser más de una dependiente en 3 o más grupos. Ahora también
cuando yo quiero ver cuánto covarían, no correlacionan, covarían, cuánto se diferencian unos grupos de otros en una variable dependiente, utilizo ANCOA, que también se puede utilizar de nivel factorial. Esta lo que hace es que me dice a mí cuáles son los grupos que más se diferencian en el comportamiento de la variable dependiente. Por eso se le llama análisis de covarianza, porque no es lo que correlaciona, sino lo que diferencia, mejor dicho. Entonces, pues cuando hablamos del coeficiente de correlación Pearson, son dos variables, una es X y otra es Y, una es independiente y otra es dependiente si voy a hacer una regresión. Variable intervalo de razón, el coeficiente fluctúa de 0 a 1, puede ser positivo si las dos variables, cuando una aumenta la otra aumenta, es positiva, si a una aumenta y la otra disminuye y viceversa, es negativa. Se interpreta también el nivel de significancia cuando es paramétrica, sí, pero hay veces que la correlación puede ser descriptiva, donde yo simplemente quiero ver la correlación, cuántos se asocian, pero no si hay diferencias estadísticamente significativas. Yo le tiendo a llamar correlación descriptiva, cuando lo que me interesa es ver la correlación sin el nivel de significatividad, ¿verdad? Si es 0.05 o menos. Yo puedo generalizar en una muestra la correlación de dos variables en esa muestra, generalizarla a la población con cuánta seguridad yo puedo, pues no menos de 5%, no más de 5%, y el nivel de seguridad de que mis resultados son correctos en la población sacado de la muestra es de 95%. La correlación Pearson no asume causa y efecto, eso es bien importante. Y hay veces que puede ser positiva, negativa, puede ser totalmente cero, no correlacionan las dos variables, o curvilínea, que es un efecto, como por ejemplo cuando estamos midiendo el desempeño. Vamos a decir que yo le meto presión a un empleado. Esto se llama la teoría de la U invertida. Yo le voy metiendo presión a un empleado para que produzca. Pues miren, en principio a mí me pueden meter presión para yo producir y eso va a dar resultado. Y pues, ¿qué significa? Que a mayor presión, mayor productividad, mayor presión, mayor productividad. Pero de momento hay un punto de inflexión donde por más presión que yo te meta, tu desempeño va a bajar. Más presión, baja el desempeño más. Y entonces, en vez de ver una correlación lineal, usted va a ver un efecto como de una U invertida. Eso se llama una correlación curvilínea. Pasa mucho con algunas técnicas que utilizan, por ejemplo, incentivos para productividad. Hay veces que pues, tú le pagas más a un empleado, produce, le pagas más, produce, pero llega un punto en que ya la paga deja de ser importante y entonces pues por más dinero que tú le pagues, la productividad va a ir bajando o se mantiene más o menos igual, va buscando, creando un efecto de techo. Así que eso pasa. Algunos ejemplos simplificados de correlaciones: sentido de vida e ingreso económico, asistencia al trabajo, ¿verdad?, operacionalizado por número de faltas y productividad, o índice de productividad. En el primero era sentido de vida de una escala con ingreso económico actual, peso corporal y autoestima, volumen máximo expirado en el primer segundo de la expiración forzada, esto es como que medio extraño, versus la talla. También dosis de un medicamento contra el cáncer y el grado de remisión se puede correlacionar. Dedicación al estudio operacionalizado por tiempo semanal en horas que se dedica a los adultos al estudio y su desempeño académico, cuáles son las calificaciones promedio al finalizar un periodo, actividad nerviosa superior medida por un test y ansiedad rasgo medida por una prueba estandarizada. Autonomía en el trabajo versus satisfacción, costo mensual de renta como unidad monetaria o en dólares y tamaño de la vivienda en metros cuadrados, dependiendo cómo yo operacionalizo todo esto. Otro ejemplo: espíritu emprendedor correlacionado con el promedio general de la carrera, inversión en gasto social versus índice de desarrollo humano en
países subdesarrollados, grado de exposición a la violencia, la televisada, en minutos y violencia o conducta violenta en los niños, según se observe, parámetros sísmicos de aceleración máxima y velocidad máxima, o algo como medio ingenieril, pero la idea es que usted correlaciona dos variables. Cuando una aumenta, la otra aumenta, es positiva. Cuando una aumenta y la otra disminuye, es negativa. Y cuando otra disminuye y la otra aumenta, es lo mismo. Es igual a negativa. También otro de los elementos importantes es el coeficiente de determinación, que es lo que explica una variable de la otra. Aquí yo tengo variable 1 y variable 2. Lo que comparten esas dos variables es la varianza compartida, que es el coeficiente de correlación al cuadrado. Por ejemplo, vamos a decir que la correlación entre la variable 1 y la variable 2 es 0.80. Si yo cojo ese 0.80 y lo elevo al cuadrado, eso se va a convertir en la varianza compartida o el coeficiente de determinación. Si usted multiplica 0.80 por 0.80, le va a dar 0.64. O sea, el coeficiente de determinación va a ser 0.64. ¿Cuál es la varianza compartida entre variable 1 y variable 2? El 64%. Eso es un coeficiente alto. O sea, si una variable explica de la otra un 64% y viceversa, tienen una fuerte correlación. Así que, claro, mientras más alto es el coeficiente de correlación, más alto va a ser el coeficiente de determinación. O sea, más va a explicar una variable de la otra. Aquí tenemos también un efecto de la correlación, que es la regresión lineal. Cuando yo quiero predecir puntuaciones, en una variable dependiente basado en una variable independiente, yo aplico esta ecuación que se conoce como la regresión lineal. Algunas veces puede ser un poquito confusa, pero si yo quiero predecir, vamos a decir que yo tengo 30 personas y yo quiero predecir su desempeño basado en la cantidad de horas de adiestramiento, pues yo voy a crear dos columnas: cantidad de horas de adiestramiento, que es mi X, y mi Y, la puntuación de desempeño de los empleados. Yo quiero, a partir de ahí, hacer una predicción de una persona con tantas horas de adiestramiento, cuánto, basado en la regresión, cuánto desempeño, cuán alto sería su desempeño. Entonces, vamos a aplicar Y, va a ser la puntuación a predecir, que va a ser el desempeño de la persona o la productividad de la persona. Eso es Y. Matemáticamente, Y va a ser igual a A. ¿A qué es? A es el intercepto, y el intercepto, en teoría, matemáticamente es 0. En teoría es 0. Pero cuando uno aplica la ecuación de regresión, el análisis de regresión, pues no siempre es 0. Puede ser cercana a 0, un poquito más alto, pero no. Excepto que yo le diga a la ecuación, márcamela como 0, y ella me lo pone como 0. Si es como 0, como quiera va a ser una constante. A siempre va a ser una constante. A esto usted le va a sumar B. B es la pendiente o la puntuación de predicción más alta que usted puede tener en una línea de regresión. Es la puntuación más alta que usted va a encontrar en una línea de regresión en términos de la relación que se da entre horas de adiestramiento y desempeño de la persona. ¿Ok? Entonces, X va a ser la cantidad de horas de adiestramiento que la persona toma. Con estos datos, yo entonces aplico la fórmula a cada persona.
una persona que tiene 4 horas de adiestramiento, ¿verdad? Yo voy a multiplicar la puntuación de la pendiente. Si la puntuación es bien alta y la cantidad de horas de adiestramiento es bien alta, pues la predicción de desempeño va a ser alta. Esto es a pesar de que se suma, por lo general va a ser un número bajito. Pero hay que incluirlo en la ecuación. Este se suma, pero P se multiplica por X. Tiene una función multiplicativa, lo que hace que aumente más el valor. Así que pero lo primero que hace es que usted suma A. Si es 0, pues va a ser 0. 0 más la multiplicación de B por X, pues realmente va a ser B por X. Pero la realidad es que no todas las veces es 0. El valor va a variar. Así que, ¿qué de bueno tiene la regresión? Pues que me permite, primero también saber, si yo la combino con ANOVA, saber cuán fuerte es esa relación entre una variable y la otra versus otras posibles variables que se encuentran en lo que le llaman los residuales. Estoy poniendo un poquito técnico, pero la idea para que usted entienda la regresión es que si yo quiero predecir las puntuaciones de desempeño en personas basado en las horas de adiestramiento que toman, pues yo tengo que construir esta ecuación. La ventaja, lo maravilloso es que ya los software hacen eso por usted. Yo le estoy explicando esto en teoría, pero cuando usted tira el análisis estadístico, usted le va a decir, yo quiero que tú me des las puntuaciones predichas, y ella me va a decir, pues mira, Carlos Andújar tiene en A sacó 0, porque 0 es el intercepto, que es una constante, o 0.01, lo que fuere, más B, que es la puntuación más alta en la predicción de la línea de regresión. Por eso es que se le llama pendiente, porque es en el tope, por la cantidad de horas de adiestramiento. Pues eso me va a ayudar a mí a predecir cuán bueno yo voy a hacer en mi desempeño. Como les decía, la lógica es sencilla. Si la puntuación mía de la pendiente en el coeficiente de regresión es bien alto, pues la relación entre la predicción entre mi desempeño y las horas de training, mientras más alto o más training yo tome, mejor será mi desempeño. Ahora, puede pasar lo opuesto. En términos de que si las dos variables no correlacionan alto, no es ni práctico realizar una ecuación. Vamos a decir, yo tengo una correlación de 0.20 para tratar de predecir horas de adiestramiento, el desempeño de un empleado basado en las horas de adiestramiento, pues no vale la pena. Ahora yo tengo una correlación de 0.50 para arriba, pues podríamos estar hablando de 0.50, 0.60, 70 o 90. Estaríamos diciendo que, mira, si la compañía invierte en buen adiestramiento y lo mide a través de cantidad de horas de adiestramiento, pues la gente va a producir más. Por eso se prueba a través de esta cosa que se llama regresión lineal. Un diagrama de dispersión es una herramienta que previamente usted puede sacar para ver si hay una correlación decente entre X y Y. Aquí usted ve la variable Y, que en este caso sería el desempeño, la variable X, y el diagrama de dispersión, ¿verdad? Usted lo que hace es que aquí usted tiene una línea de puntuaciones, otra acá, y usted va pareando los puntos, lo que saca una persona en Y y lo que saca en X. Usted lo ve aquí, por eso es que usted ve que aquí hay una puntuación más o menos regular y aquí hay una bajita. Pero mire acá, una persona que toma muchas horas de adiestramiento desempeña mejor. Si usted va mirando este diagrama de dispersión, está asumiendo una tendencia hacia la derecha, lo que se denomina una tendencia positiva. Ahí usted ya tiene una impresión. No es que eso hay que calcularlo luego a través del coeficiente de correlación. Pero cuando yo veo esa tendencia así, usted puede ir diciendo, esta correlación va a ser probablemente positiva.
Mientras más horas de adiestramiento, mejor desempeña la persona. Ahora, cuando nosotros calculamos el intercepto, volviendo a la regresión, el intercepto va a ser la puntuación que está más cercano. Vamos a decir que esto es 0. Pues el intercepto está por aquí. Está por aquí. Vamos a decir que está en estas puntuaciones, porque están bien bajitas. Ahora, la pendiente son las puntuaciones de mayor predicción, que están acá. Y eso se calcula, aquí se calcula el coeficiente de regresión, que es la pendiente, y es ¿para qué? Para yo poder establecer la línea de predicción. Para poder yo establecerlo. Y ahí monto la ecuación. Pero el diagrama de dispersión es básicamente yo coger, ¿verdad? Tengo un grupo, evalué las horas de adiestramiento y evalué el desempeño. Y lo que voy a hacer es que voy a interpolar cada puntito de lo que sacó en X y lo que sacó en Y, lo que sacó en términos del desempeño junto con las horas de adiestramiento. Y voy viendo la tendencia. En este caso se nota que va a haber una tendencia positiva en la correlación, lo cual me ayuda a entender un poco la posibilidad de hacer un análisis de regresión, pero tengo que ver el coeficiente. ¿Cuán fuerte o no es el coeficiente? Otro de los tipos de prueba es la prueba T. La prueba T lo que busca es evaluar hipótesis de diferencia entre dos grupos. Y, ¿verdad? Yo tengo dos grupos seleccionados al azar. Grupo A, grupo B. Como dije ahorita, yo quiero evaluar la inteligencia de un grupo de hombres versus mujeres. Selecciono un grupo de 15 o más personas al azar, hombres, otro grupo 15 o más personas, mujeres. Lo importante es que deberían ser equivalentes. Si son 15, son 15, son 30, son 30. La equivalencia es importante para el balanceo y evitar que tengamos que hacer contrabalanceo. Contrabalanceo es que entonces yo tendría que buscar una segunda muestra que tenga el mismo tamaño. Pero preferiblemente, o si tengo 45 y 30, pues seleccionar 30 al azar y correlacionarlo con estos 30. Eso es otra técnica de contrabalanceo. Entonces, pues se interpreta el nivel de significatividad. Si es 0.05 o menos, hay diferencias estadísticamente significativas. En los promedios, aquí lo que se calcula son los promedios, pero se supone que ambas muestras se distribuyan normalmente. Para eso está otro de los elementos, el tamaño del efecto. Ya que el tamaño del efecto se calcula para ver si las diferencias tienen un efecto grande o un efecto pequeño. ¿Qué significa un efecto pequeño? Un efecto pequeño significa que si yo vuelvo a hacer este estudio con esta misma muestra, aún viniendo de la misma población, la posibilidad de que los datos cambien es alta. Ahora, si es un efecto grande, la posibilidad de que los resultados se mantengan a través del tiempo, pues es considerable. Por tanto, hay que considerar la significatividad, que haya diferencias o no entre grupos, y también el tamaño del efecto, a ver si esas diferencias pueden o no de alguna manera ser duraderas. Ejemplos de una prueba T donde pueda ser apropiada: comparar la rapidez con que dos analgésicos generales logran insensibilidad en dolor con dos grupos. Contrastar la productividad de dos plantas que fabrican ciertos electrodomésticos, dos plantas, dos grupos. Cotejar la resistencia de dos materiales bases para la construcción de puentes, dos tipos de materiales. Resistencia. Comparar el tiempo que le dedican a ver televisión los niños y las niñas, un grupo de niños, un grupo de niñas, cuál es el tiempo promedio de televisión que ven, comparar y ver si hay diferencias o no. Y que sean estadísticamente significativas a un nivel de significatividad de 0.05. Otro ejemplo, comparar la efectividad de dos métodos de enseñanza sobre el aprendizaje de estadística descriptiva. Cotejar el monto promedio de compras mensual entre los clientes de una tienda departamental que utilizaron crédito y los que no lo hicieron.
Contrastar la inteligencia emocional de varones adolescentes versus mujeres adolescentes. Aquí tienen varios ejemplitos bastante concretos. Pues las pruebas de diferencias de proporciones, pues aquí vamos a ver dos grupos, cómo varían en los por ciento de hombres versus mujeres, y hay pruebas de significatividad para eso. Como les digo, esta prueba no se utiliza mucho, algunas veces se hace hasta bien cualitativo, si el por ciento de un grupo es mayor que el del otro, pues las diferencias se interpretan, pero también hay pruebas que generan cierto nivel de significatividad. Comparar la efectividad de dos vacunas diseñadas para reducir el número de casos positivos en un nuevo virus, porcentaje de casos positivos de ambas vacunas, cotejar el porcentaje de jóvenes que están en contra del aborto en dos municipios, también contrastar el porcentaje de hombres con el porcentaje de mujeres que manifiestan que votarán por un candidato en una determinada elección. Ahí se hace una pruebita de significatividad, a ver si es 0.05 o menos, pues hay diferencias en los porcentajes. Como hay diferencias en los porcentajes en las pruebas con los promedios de los grupos. También tenemos el ANOVA One Way o análisis de varianza unidireccional. Este es un método de prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medias y pues también varianza. Como la prueba T habíamos mencionado que se usaba para dos grupos, el análisis de variación o el ANOVA se usa para 3, 4 o más grupos. Ya eso lo dije. Se hace una prueba de hipótesis de diferencia entre 3 o más grupos de una variable independiente categorizada en 3 o más grupos y una dependiente. Entonces se interpreta la significancia o significatividad y también se hacen pruebas de comparación a ver si hay cuál de los grupos aporta la mayor diferencia de los 3, 4 o los que fueren. Aquí pues la prueba que se utiliza para evaluar las diferencias es una prueba de F de Fisher. A ver si hay diferencia en los 3 grupos, y las pruebas de comparación múltiple lo que me va a decir es que si basado en los promedios y las varianzas de cada grupo, cuál es el grupo que más aporta las diferencias. Podría haber hasta 2 grupos, probablemente 2 grupos aportan una diferencia y hay uno que no, pero por lo general puede ser uno. Si este es el grupo con el promedio más grande, desviación estándar más baja, podría ser el grupo que más aporta las diferencias, pero también pudiese ser al revés, 2 grupos podrían aportar por encima de uno, pero nuevamente por lo general es un grupo el que presenta mayores diferencias, un tratamiento, un adiestramiento, un tipo de adiestramiento, entre otras cosas. Ejemplos donde un ANOVA unidireccional es conveniente: contrastar la productividad de 5 plantas que fabrican clavos, comparar el impacto de 3 comerciales de televisión sobre la predisposición de compra de un producto. Interesante los ejemplitos. Cotejar la motivación intrínseca de los trabajadores de 3 grupos de producción. Así que también contrastar el impacto sobre el aprendizaje de la aritmética en 5 métodos de enseñanza en niños. Ya ven que puede haber 5 grupos, 3 grupos, 4. El asunto no es cuántos grupos hay, es cómo se seleccionan los grupos, cómo se asignan los grupos y cómo se controlan las variables independientes en cada grupo. Eso es bien importante para yo tener una medida más precisa de la dependiente. Otros ejemplos de ANOVA unidireccional, pues comparar los efectos de 4 fármacos respecto al tiempo de reacción en una serie de tareas estandarizadas. Determinar si el tiempo requerido para completar una determinada tarea difiere de 4 niveles de entrenamiento para los empleados: intensivo, medio y bajo, o mínimo. Dan 4 niveles.
principales comparaciones o, como yo le decía, las comparaciones post hoc. Cuando hay diferencias estadísticamente queremos ver cuáles son. Hay un montón de pruebas. Yo he utilizado Tukey, está la Bonferroni, está la HF, las otras, cuando hay diferencias estadísticamente significativas, pues va a haber diferentes pruebas que me van a decir hacia dónde se inclina las diferencias mayores, hacia qué grupo o qué tratamiento, qué grupo en qué tratamiento. No voy a detallar cada uno de ellas, incluso hay unas que no recuerdo mucho. Sí me acuerdo la de Bonferroni, HF, Dunet, Tukey. En el libro las explica más o menos cada una de ellas. Pero pues las más conocidas son las Tukey, HF y la Bonferroni. Nuevamente, si yo encuentro diferencias estadísticamente significativas en 3 o más grupos, las comparaciones múltiples o posteriores, aquí le llaman posteriores, o post hoc, pues lo que me va a decir fundamentalmente es cuál es el grupo o cuáles son los grupos que más aportan a esta diferencia para saber qué tratamiento es más o es menos efectivo en todo caso. También tenemos el MANOVA o estadística multivariada. Es un ANOVA, pero con más de una variable dependiente. Aquí lo que buscamos es analizar y relacionar, analizar relaciones y efectos entre diversas variables independientes y dependientes. Aquí también son diseños multivariados, son factoriales, porque yo puedo tener una variable independiente con 2 categorías, otra con 3 categorías, otra con 4 categorías y tener 2 variables dependientes totalmente distintas. Los MANOVA son un poquito complicados, no meramente por el cálculo. Sí, los cálculos pueden ser un poquito difíciles de entender, sobre todo cuando hay diferencias. Es asignar los sujetos al azar, los grupos, controlar las variables independientes y mucho más también. Velar que las variables dependientes pues se midan con bastante precisión. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos el análisis de varianza factorial, que es más o menos lo que acabo de explicar. El análisis de covarianza también puede ser multivariado. La regresión múltiple. El MANOVA, que también lo expliqué. O sea, la varianza factorial y MANOVA van por ahí cerca. Una técnica que se llama el path analysis para evaluar patrones o tendencias. Y el análisis discriminante para diferenciar unas variables de la otra. Son básicamente análisis multivariados, son un poquito complejos. Incluso yo los he llegado a enseñar a nivel doctoral. No los tocamos tantísimo a nivel de maestría, pero es bueno que lo sepa, porque pues usted estudiando estos métodos, usted puede aprender a utilizarlos, o cuando haga su doctorado, allí pues nos metemos un poquito más. Porque la idea es que usted a nivel de maestría domine bien estos elementos para más adelante pues meterse en diseños un poquito más complicados. Así que, pero el libro lo explica bastante bien y simple, de manera tal que usted tenga una idea clara. En estos tipos de análisis lo retante muchas veces son los controles estadísticos y los controles de laboratorio, ¿no? De investigación. Pues tengo muchos grupos, tengo variables dependientes y luego entrar en los análisis, cruzar variables, interpretarlas. Tengo que tener un modelo bien complejo en mente para entrar en estos tipos de análisis. Ahora tenemos los análisis no paramétricos. ¿Cuáles son las premisas del análisis no paramétrico? Para usted realizar estos análisis, usted debe tomar en consideración los siguientes supuestos. El universo de población no necesariamente tiene una distribución normal. Eso lo mencioné hace un ratito.
pues, la muestra que usted está obteniendo no necesariamente se distribuye normalmente. El nivel de medición de las variables no va a ser intervalo o razón, sino van a ser nominales u ordinales, por lo general, o dos nominales o dos ordinales o una combinación de una con la otra. Cuando no dos o más poblaciones son estudiadas, no necesariamente hace falta que la varianza sea homogénea, como en el ANOVA, que es paramétrico. ¿Cuáles son los principales métodos o pruebas estadísticas no paramétricos? Pues miren, tenemos la chi cuadrada, que es la más utilizada. Usualmente trabaja con dos variables nominales. Tenemos también coeficientes de correlación e independencia para tabulaciones cruzadas. Cuando tenemos variables que son categóricas, podemos establecer ciertos grados de correlación. También cuando tengo dos variables que son ordinales, puedo establecer correlaciones por rango utilizando la fórmula de Spearman y Kendall y otros coeficientes como el phi, el tetracórico, entre otros, que también combinan variables de intervalo con variables nominales y ordinales, etc. La chi cuadrada, aquí buscamos ver relación entre variables categóricas, se calcula por medio de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, esa es la técnica. Considera frecuencias esperadas al azar versus frecuencias observadas. Así que lo que buscamos es ver si las diferencias que se encuentran son las mismas en la muestra que en la población. Eso nos permite generar tablas de contingencia, que son categorizar dos variables. Ahí lo ven como un ejemplo. Una tabla de contingencia 2x4. Tengo variable A con categoría A1, A2, hombre-mujer, por decirle algo. Y categoría B, variable B, tres categorías, tres tipos de adiestramiento, por decir algo. Ejemplos donde la chi cuadrado es conveniente. Pues miren, relacionamos género con intención de votar. 2x2. Asociar género masculino-femenino con deporte preferido. Y ahí tienen varios deportes. Sería una tabla de contingencia 2x7. Vincular vacunas 1, 2 y 3 con número de casos positivos de virus menos de 10, 1150, 51 100, 101 200, más de 200. 3x5, la tabla de contingencia. Relaciona el tamaño de una legumbre, tamaño 1, 2, 3, con el tipo de fertilizante usado, 1, 2, 3, 3x3. ¿Saben que las tablas de contingencia van a variar por la cantidad de categorías que yo quiero estudiar? Entonces hay varios coeficientes de correlación. Está el phi, que correlaciona dos variables categóricas. Coeficiente de contingencia C de Pearson, tablas de cualquier tamaño, 2x2, 2x4, 2x6. La B de Kramer también utiliza cualquier tamaño. También la de Kramer nos ayuda a calcular grado de concordancia entre dos o más grupos en unos acuerdos determinados. Y la Guttman-Kruskal-Lambda, o solo la lambda, que coge cualquier tamaño o cualquier tipo de tablas de contingencia. Básicamente son correlaciones. Lo que se hace es que los números se llevan a una ecuación que trata de simular una correlación Pearson para evaluar cómo esas dos variables, aun cuando son categóricas, se relacionan. Y esto es puramente descriptivo. Aquí lo que queremos es describir un fenómeno determinado como tal. Pues miren aquí algunos ejemplos. Coeficiente de incertidumbre o entropía, o de Tail, cualquier tamaño. Gamma de Guttman y Kruskal para cualquier tamaño. Tau y tau, cualquier tamaño. De Somers, cualquier tamaño. Y kappa, cualquier tamaño. O sea, son tipos de coeficientes de correlación que pues, yo
voy a mirar cuánto se asocian, aunque sean variables categóricas, utilizando estos sistemas de categoría o estos tipos de correlación. Entonces estaba también la correlación de rangos ordenados de Spearman y Kendall, que es para variables ordinales y mide pues rango. Pero se aplica el mismo principio. Correlación positiva si una variable aumenta, la otra disminuye y viceversa, o una variable aumenta, la otra aumenta, es positiva y fluctúan de 0 a 1. Ejemplo, donde podemos aplicar las correlaciones o los coeficientes de correlación Spearman y Kendall. Relacionar jerarquía en una organización y personalidad autoritaria. O sea, desde una persona autoritaria hasta una leniente. Vincular rangos de precios medios de la vivienda, muy alto, bajo, medio, etc. Y cercanía a un nuevo centro comercial. ¿Cuántas cuadras o manzanas toma? Ya sea en cuadra o manzana. Tomando en consideración que no son todas del mismo tamaño, unas cuadras más largas, unas manzanas más largas que otras. Otro ejemplo, determinar la vinculación del ejercicio físico en términos de rango y la capacidad de trabajo en determinados trabajadores. También asociar la valoración que hacen dos médicos respecto a la gravedad de sus pacientes, contrastar percepciones de Galeno a través de correlacionar sus respectivas jerarquías, desde médicos que tienen alto rango hasta más bajitos. Relacionar sentido de vida alto, medio, bajo con nivel socioeconómico segmento A. Claro, a nivel socioeconómico, que sería el equivalente a clase alta, media o baja. Estos son algunos de los ejemplos para este tipo de correlación. ¿Qué otro coeficiente? Está el eta, que es para variables categóricas, el biserial y biserial por rangos también, y puntual, donde voy a tener una variable en unos casos ordinal y otra en intervalo, otras categóricas y otro en intervalo. Las biseriales se van a tomar unas en consideración que son categóricas pero naturales, otras categóricas que son inventadas, por ejemplo, género sexual masculino y femenino versus inteligencia emocional. Es una variable que es dicótoma natural, pero una variable casado o soltero es una variable dicótoma artificial porque no es natural, por inteligencia o correlacionada con la inteligencia. Así que estas variables, el libro le da muchos ejemplos un poquito más concretos para que ustedes pues tengan unos ejemplos interesantes de estas correlaciones. Lo importante es que sepan que existen y todos los programas ya las calculan. Simplemente usted le tiene que decir cuál es la que usted quiere y cuál es el supuesto detrás de cada una de ellas. Coeficiente eta. Los coeficientes eta se utilizan cuando hay relaciones que no son lineales. Mencioné hace un tiempo atrás el efecto curvilíneo. Eta va a definir una correlación perfecta como 1 cuando es curvilínea y cuando es nula es 0. Como les mencionaba, en términos de yo ejercer presión sobre una persona versus su desempeño, yo te pongo presión, desempeñas alto, te pongo presión, desempeñas alto, te pongo presión, y llega un punto donde por más presión que te ponga, tu desempeño va a comenzar a bajar. La correlación eta es una buena herramienta para poder ver este fenómeno. También es un coeficiente que es asimétrico, y aquí usted ve que esto es un efecto de techo. El desempeño aumenta y a mitad empieza a bajar. Claro, y esto pasa con los deportes. Si yo te doy mucho entrenamiento, desempeña, te entreno, desempeña, y llega un punto que por más entrenamiento que te dé, tu desempeño no va a mejorar, baja, al contrario. Este
es el efecto curvilíneo. Y lo podemos ver a través del coeficiente eta. También está la eta al cuadrado, que nos permite ver si va a haber una tendencia alcista en el comportamiento de la variable, o sea, que aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, 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 luego aumenta, disminuye, y luego vuelve, aumenta y aumenta y aumenta. Eso también nos permite calcularlo la eta, o el coeficiente eta cuadrado, o el a cuadrado. A ver si realmente no se da ese efecto curvilíneo, porque nuevamente empieza a aumentar la variable. Un poco también cómo la variable puede afectarse negativamente, pero volver a subir. Así que eso nos permite pues ver otro fenómeno interesante dentro de la correlación. Ahora, cuando tenemos los resultados, ¿qué tenemos que hacer? Pues miren, primero revisar cada resultado detalladamente, garantizarnos que estamos haciendo los análisis correctos, organizar lo que son los datos descriptivos, tener clara la validez y la confiabilidad de los instrumentos, los datos provenientes de los análisis inferenciales, también cotejar diferentes resultados, la congruencia, sobre todo con la hipótesis, darle prioridad a la información más valiosa en este proceso de organizar la información, copiar, darle forma, formatear es una palabra anglicista, pero pues darle forma a las tablas, sobre todo estilo APA, estilo American Psychological Association, séptima edición, tomar notas y describir brevemente los análisis y los valores, las tablas, para uno irse preparando para no solamente presentar los resultados, sino discutirlos, volver a revisar los resultados y ya finalmente elaborar lo que es el informe o el reporte de la investigación. Así que básicamente estos son los pasos para preparar los resultados, sobre todo cuando los vamos a presentar en algún foro profesional, algún salón de clase o ante colegas nuestros